San Valerio de Astorga. Un hombre camina solo por un sendero de piedra, bajo un cielo gris que apenas deja pasar la luz de la mañana. Lleva consigo lo poco que le queda en el mundo: un trozo de pan duro, una túnica raída por los años y la certeza callada de que Dios no lo ha abandonado, aunque los hombres sí lo hayan hecho. A su espalda queda la ermita donde vivió los últimos meses, el lugar donde la gente humilde lo buscaba para pedirle consuelo, para escuchar su palabra mansa, para sentir que alguien en este mundo todavía podía hablarles de esperanza sin pedirles nada a cambio. Pero ahora esa ermita ya no le pertenece. Ni siquiera sus pocos libros, aquellos pergaminos que tanto amaba, ha podido llevarse consigo. El clérigo que cuidaba el lugar decidió que esos libros eran propiedad de la ermita y se los quedó para sí, junto con las monedas que los fieles dejaban como ofrenda. Valerio no discutió, nunca lo hacía. Simplemente recogió su manto, se persignó frente al altar por última vez y salió al camino. Otra vez sin techo, otra vez sin destino aparente, otra vez empezando de cero, en una tierra que lo admiraba y lo expulsaba con la misma facilidad. Este hombre, que ahora camina descalzo entre las montañas del Bierzo, en el noroeste de la antigua Hispania, es San Valerio de Astorga, y su historia es una de las más conmovedoras y menos conocidas de toda la tradición cristiana. Un hombre que eligió la soledad como forma de oración, que amó los libros como ventanas al alma, que enseñó a leer y a escribir a quienes nadie más quería enseñar, y que soportó con una paciencia casi sobrehumana la envidia, la traición y la violencia de aquellos que, paradójicamente, llevaban el mismo hábito religioso que él. Su vida no fue la de un mártir llevado al suplicio, ni la de un obispo poderoso que gobernó desde una cátedra de mármol. Fue algo más sutil y más difícil de entender. Fue la vida de un hombre que buscó a Dios en el silencio, y que cada vez que encontraba un rincón de paz, alguien venía a arrebatárselo, y sin embargo, nunca dejó de buscar. Para comprender a Valerio, hay que comprender el mundo en el que nació. Estamos en la Hispania del siglo VII, en pleno reino visigodo de Toledo. La península ibérica llevaba más de 2 siglos bajo el dominio de los pueblos germánicos que habían cruzado los Pirineos tras la caída del Imperio Romano. Y aunque la cultura latina pervivía en las ciudades y en los monasterios, la vida cotidiana estaba marcada por una mezcla de tradiciones romanas, costumbres germánicas y una fe cristiana que apenas comenzaba a unificarse. En las grandes ciudades como Toledo, Sevilla o Mérida, los concilios de la Iglesia dictaban leyes para una sociedad fragmentada. Los obispos tenían poder político, además de espiritual, y la relación entre la corona y la Iglesia era un juego constante de alianzas y tensiones. Pero lejos de esos centros de poder, en las montañas del noroeste, en la región que hoy conocemos como el Bierzo, la vida era otra cosa. Allí el paisaje era de bosques densos, valles profundos, ríos fríos y aldeas pequeñas donde la gente vivía del campo y apenas sabía leer. La presencia de la corona de Toledo se sentía débil, y la única autoridad que la gente reconocía con verdadero respeto era la de los hombres de Dios. Los monjes, los eremitas, los que habían renunciado al mundo para dedicarse a la oración. En esa tierra áspera y hermosa, en esa frontera entre la civilización urbana y la soledad del monte, nació Valerio. No sabemos con exactitud el año, pero los estudiosos sitúan su nacimiento alrededor del año 630 en la ciudad de Astorga, una antigua urbe romana que conservaba todavía algo de su antiguo esplendor. Astorga era sede episcopal, lo que significaba que tenía obispo propio, iglesias, quizá algún tipo de escuela vinculada a la catedral y una comunidad cristiana más o menos organizada. Valerio creció en ese ambiente, respirando desde niño el aire de una fe que lo acompañaría toda la vida. Hay indicios de que su familia no era humilde. Su propio nombre, Valerio, sugiere un origen hispano-romano distinguido, y en algunos de sus escritos se utiliza para referirse a él el título de vir in lustris, una expresión que en aquella época se reservaba para miembros de las familias nobles, lo cual nos permite imaginar que el pequeño Valerio creció en una casa donde no faltaba el alimento ni la educación, donde se hablaba latín con cierta corrección
y donde se conocían las artes liberales, esas disciplinas del saber clásico que incluían la gramática, la retórica, la lógica, la aritmética y la música. Pero algo en el corazón de Valerio lo hacía diferente. Mientras otros jóvenes de su condición se preparaban para ocupar cargos en la administración del reino o aspiraban a puestos eclesiásticos de prestigio, él sentía una inclinación distinta, un llamado que no venía de las ambiciones del mundo, sino de un lugar más hondo, más silencioso. Valerio quería dedicar su vida a Dios, pero no de la manera convencional, no como sacerdote de una parroquia ni como obispo de una diócesis, sino de una manera más radical, más desnuda. Quería ser eremita, quería vivir solo, en oración y penitencia, siguiendo el ejemplo de los antiguos padres del desierto, que en los primeros siglos del cristianismo se habían retirado a las soledades de Egipto y de Siria para buscar a Dios en el silencio absoluto. Siendo joven, quizá con 20 o 25 años, Valerio dejó Astorga y se encaminó hacia un monasterio, probablemente el de Compludo, una fundación que había establecido en tierras del Bierzo un hombre extraordinario llamado Fructuoso de Braga. San Fructuoso era uno de los grandes padres del monacato hispano, un noble visigodo que había renunciado a sus riquezas para fundar monasterios y comunidades de eremitas por todo el noroeste de la península. Su influencia era enorme, y su ejemplo había convertido la comarca del Bierzo en lo que muchos llamarían más tarde la Tebaida berciana, en referencia a la Tebaida de Egipto, aquella región del desierto donde florecieron las primeras comunidades monásticas del cristianismo. Valerio llegó a esas tierras buscando el espíritu de Fructuoso, buscando esa tradición de soledad y oración que tanto lo atraía. Pero las cosas no fueron fáciles desde el principio. Hay algo en los escritos de Valerio que sugiere que su intento de integrarse en la vida monástica encontró resistencias, que no fue aceptado del todo, que quizá su carácter, su formación intelectual o su manera de entender la vida religiosa chocaron con las costumbres del lugar. Nunca sabremos exactamente qué pasó, pero lo cierto es que Valerio acabó eligiendo un camino todavía más solitario que el del cenobio. Se retiró a vivir como anacoreta, solo, en los montes. Y aquí comienza la parte más extraordinaria de su historia, la que quiero contarte esta noche mientras descansas, mientras dejas que las preocupaciones del día se vayan disolviendo como la niebla en los valles del Bierzo al amanecer. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Detente un momento. Solo un momento. Piensa en todo lo que has vivido hoy, en las conversaciones, en las prisas, en las pantallas que han pasado frente a tus ojos, en el ruido constante que nos rodea en este mundo moderno, donde todo parece urgente y nada parece profundo. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia más, es la vida real de un hombre que existió hace más de 1300 años, que respiró, que sufrió, que amó a Dios con una entrega que muy pocos serían capaces de imitar. Es una historia de paciencia y de fe, y merece ser escuchada con el corazón abierto. Si esta forma de contar las vidas de los santos te acompaña, si sientes que estas historias te ayudan a descansar y a encontrar algo de paz en tus noches, te invito a suscribirte a este canal Dormir Profundo con Historias Católicas, para que sigas recibiendo estos relatos. Déjanos un me gusta como muestra de que este tipo de mensajes vale la pena, y si te apetece, cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas esta noche y qué hora es donde estás. Nos encanta saber que hay almas despiertas en tantos lugares distintos, unidas por la misma búsqueda de paz. Ahora sí, ponte cómodo, respira hondo, deja que tu cuerpo se afloje y prepárate para seguir acompañando a Valerio en su camino. Si el sueño te vence, déjate llevar, que la historia seguirá aquí, susurrándote al oído como una brisa suave. Y si todavía estás despierto, mejor aún, porque lo que viene es un relato que merece ser escuchado hasta el final. Valerio se instaló en una ermita junto a un lugar conocido como el Castillo de la Piedra, en las cercanías de Astorga. Era un sitio agreste, apartado, rodeado de montañas y de bosques, el tipo de lugar donde solo alguien con una vocación muy firme podría resistir la soledad, el frío y la escasez. Allí comenzó a vivir como había soñado,
en oración constante, en penitencia, en comunión con la naturaleza y con Dios. Se alimentaba de lo poco que la tierra le daba, dormía sobre el suelo duro, dedicaba las horas del día a la lectura de las Escrituras y a la meditación, y ofrecía su sacrificio como una ofrenda silenciosa al Creador. Pero la soledad de Valerio no duró mucho. Poco a poco, como suele ocurrir con las almas luminosas que intentan esconderse del mundo, la noticia de su presencia comenzó a correr de boca en boca entre los habitantes de la región. La gente empezó a acercarse a la ermita, primero con timidez, luego con más confianza, buscando al hombre del que todos hablaban. Un eremita santo, un hombre de Dios que vivía en la montaña y que tenía palabras de consuelo para cualquiera que se acercara con el corazón sincero. Venían campesinos con sus penas, mujeres con sus hijos enfermos, ancianos que buscaban una palabra de esperanza antes de morir. Y Valerio los recibía a todos con la misma mansedumbre, con la misma paciencia, con esa capacidad que tienen algunos seres humanos de escuchar sin juzgar y de hablar sin herir. Además de consolar almas, Valerio hacía algo que en aquella época era casi revolucionario. Enseñaba a leer y a escribir. En un mundo donde la inmensa mayoría de la población era analfabeta, donde el conocimiento estaba encerrado en los monasterios y en las catedrales, Valerio abría las puertas del saber a quien quisiera aprender. Jóvenes de las aldeas cercanas comenzaron a acudir a él como discípulos, atraídos no solo por su santidad, sino por su erudición, por su capacidad de explicar las Escrituras con claridad, por su dominio del latín y de las artes liberales que había aprendido en su juventud. Entre esos discípulos hubo algunos que se quedarían con él durante años, formando una pequeña comunidad informal que no era exactamente un monasterio, pero que funcionaba como un faro de cultura y de fe en medio de aquellas montañas remotas. Sin embargo, donde hay luz, siempre hay sombra, y la historia de Valerio está marcada por un patrón doloroso que se repetiría una y otra vez a lo largo de su vida. Cada vez que encontraba un lugar donde vivir en paz, cada vez que lograba establecer una rutina de oración y enseñanza, aparecía alguien que, movido por la envidia o por la codicia, venía a perturbar su tranquilidad. Y lo más sorprendente, lo más paradójico y lo más triste de esta historia es que esos enemigos nunca fueron paganos, ni bandidos, ni señores feudales sin escrúpulos. Fueron siempre clérigos, hombres de iglesia, personas que supuestamente compartían la misma fe y los mismos ideales que Valerio, pero que en la práctica estaban mucho más interesados en el poder y en las monedas que en la salvación de las almas. El primer conflicto serio ocurrió precisamente en aquella ermita junto al Castillo de la Piedra. El clérigo que estaba a cargo del lugar, al ver que las visitas de los fieles traían consigo ofrendas y limosnas cada vez más abundantes, comenzó a sentir un interés repentino por la ermita que antes había ignorado. Donde antes había indiferencia, ahora había avidez. Las monedas que los peregrinos dejaban en agradecimiento a Valerio empezaron a desaparecer en manos del clérigo, quien se las apropiaba con descaro. Pero no se detuvo ahí. Con el tiempo, su codicia se volvió tan descarada que llegó a quedarse incluso con los pocos libros que Valerio poseía, argumentando que eran propiedad de la ermita y que él, como custodio oficial del lugar, tenía derecho sobre ellos. Para Valerio, perder sus libros debió de ser como perder una parte de sí mismo. En una época donde cada manuscrito era un tesoro, donde copiar un solo texto podía llevar meses de trabajo paciente, aquellos pergaminos representaban no solo su herramienta de estudio y de enseñanza, sino también su conexión con la tradición de los padres de la Iglesia, con las Escrituras, con todo aquello que alimentaba su vida espiritual. Pero fiel a su carácter manso, Valerio no se enfrentó al clérigo, no hubo gritos ni acusaciones. Simplemente recogió lo poco que le quedaba y se marchó, dejando atrás el lugar que tanto había amado, como quien deja caer una hoja seca al viento, confiando en que Dios proveerá otro árbol donde refugiarse. Y la gente, que lo quería con una devoción sencilla y verdadera, no lo dejó solo. Los habitantes de la zona, al enterarse de que Valerio había tenido que abandonar la ermita, le buscaron un nuevo lugar donde instalarse. Le sugirieron un sitio llamado Hebronanto, donde un noble godo llamado Ricimiro tenía sus propiedades,
y allí, con la ayuda de los fieles, le construyeron un pequeño oratorio, una capilla humilde donde Valerio pudiera retomar su vida de oración y enseñanza. Y Valerio aceptó con gratitud, como quien recibe un vaso de agua fresca después de caminar mucho tiempo bajo el sol, y se instaló en aquel nuevo refugio con la esperanza de que esta vez, quizá, la paz sería duradera, pero no lo fue. Duerme profundo y deja que esta historia siga su curso, porque lo que viene es una de las partes más difíciles de la vida de Valerio, y sin embargo, también una de las más reveladoras de su grandeza interior. Cuando la gente empezó a congregarse nuevamente en torno a Valerio en Ebronanto, el obispo de Astorga decidió que hacía falta un sacerdote que atendiera las necesidades espirituales de aquella comunidad creciente. La decisión en sí misma era razonable, pues Valerio no era sacerdote ordenado y no podía celebrar los sacramentos. Así que el obispo envió a un presbítero llamado Justo para que se hiciera cargo de la pequeña iglesia que los fieles habían construido. Pero Justo, cuyo nombre prometía mucho más de lo que entregaba, resultó ser uno de los personajes más sombríos en la historia de Valerio. Desde el principio, el sacerdote vio en el eremita no un compañero en la fe, sino un rival, una amenaza a su autoridad recién estrenada. La gente seguía acudiendo a Valerio, seguía buscando su palabra, seguía prefiriendo la sabiduría humilde del anacoreta antes que los sermones del presbítero, y Justo no pudo soportarlo. Lo que siguió fue un período de hostigamiento constante. Justo difamó a Valerio ante quien quisiera escucharlo. Lo acusó de vanidades y ambiciones que el eremita jamás había tenido, y en algunas ocasiones, según los propios escritos de Valerio, llegó a emplear contra él una rudeza que iba más allá de las palabras. Imaginemos a este hombre mayor, este asceta debilitado por años de ayuno y penitencia, sometido a la hostilidad implacable de alguien que, en teoría, debería haber sido su hermano en la fe. Imaginemos la soledad de saberse injustamente tratado, de no tener a quien recurrir, de vivir en una pequeña celda junto al altar de una capilla donde el sacerdote que celebra la misa es el mismo que te persigue. La gente del lugar lo veía sufrir y sufría con él, pero poco podían hacer los campesinos contra la autoridad de un sacerdote respaldado por el obispo. Y Valerio, fiel a su temperamento, no se defendió con violencia ni con intrigas. Soportó todo con una paciencia que los que conocieron su historia calificarían después como heroica. No era la paciencia del cobarde que no se atreve a responder, sino la del hombre que ha comprendido algo profundo sobre la naturaleza del sufrimiento, que a veces la mayor fortaleza consiste en no devolver el golpe, en no alimentar la espiral del rencor, en confiar en que hay una justicia más alta que la de los hombres. Hubo además un episodio especialmente doloroso durante estos años. Valerio tenía un discípulo joven, un muchacho llamado Juan, que lo acompañaba y lo ayudaba en su vida cotidiana. Un día, unos bandidos, atraídos probablemente por las limosnas que los fieles dejaban para el eremita, los asaltaron y los dejaron malheridos. Fue un golpe terrible, no solo por las heridas del cuerpo, sino por lo que significaba. Ni siquiera en su retiro, ni siquiera en su pobreza, Valerio podía estar a salvo de la violencia del mundo. Tras el asalto, el joven Juan fue llevado de vuelta a casa de sus padres para que se recuperara, y Valerio se quedó solo una vez más, herido en el cuerpo y en el alma, pero no en la fe. Finalmente, cuando la situación con Justo se hizo insostenible, Valerio tomó la decisión de marcharse de nuevo. Sin escándalo, sin reproches, sin una sola palabra de amargura registrada en sus escritos, el eremita dejó Ebronanto y se dirigió hacia otro lugar del Bierzo, hacia el monasterio que San Fructuoso había fundado décadas antes y que se conocía como el monasterio rufianense, identificado por los historiadores con el de San Pedro de Montes, cerca de lo que hoy es Ponferrada. Allí, por fin, Valerio encontró algo parecido a la paz. Los monjes del monasterio lo recibieron con respeto y lo acogieron como uno de los suyos. Le concedieron un honor que dice mucho del prestigio que Valerio había alcanzado a pesar de todas sus tribulaciones. Le permitieron habitar la misma celda que había ocupado San Fructuoso, el fundador, el gran padre del monacato berciano.
Era como si le dijeran, sin palabras, que lo reconocían como heredero legítimo de aquella tradición espiritual, como continuador de una obra que Fructuoso había iniciado y que Valerio, a su manera, estaba destinado a preservar. Duerme profundo. Deja que la imagen de Valerio en su celda te acompañe. Un hombre anciano, rodeado de piedra y de silencio, con una vela encendida y un pergamino sobre las rodillas, escribiendo con mano temblorosa las palabras que un día, siglos después, alguien leería con asombro y con gratitud, porque fue precisamente en esos últimos años de su vida, en la tranquilidad relativa del monasterio de San Pedro de Montes, donde Valerio desarrolló la faceta que lo haría trascender su propia época y convertirse en una figura imprescindible de la cultura hispana. La escritura. Valerio fue, ante todo, un escritor, un hombre de letras, en una época donde las letras eran un privilegio escaso y un acto de resistencia contra el olvido, y lo que escribió constituye uno de los testimonios más valiosos que tenemos sobre la vida en la Hispania visigoda del siglo VII. Su obra más conocida es la biografía de San Fructuoso, la Vita Sancti Fructuosi, un relato de la vida de su maestro espiritual que no solo nos cuenta los hechos, sino que nos deja entrever el mundo que los rodeaba, los paisajes del Bierzo, las costumbres de los monjes, las dificultades de la vida eremítica, la relación entre los monasterios y las comunidades campesinas. Pero Valerio no se detuvo ahí. Escribió también un tratado llamado De la vana sabiduría del siglo, en el que reflexionaba sobre la diferencia entre el conocimiento mundano y la sabiduría divina, una obra que nos permite ver al intelectual detrás de la asceta, al hombre que había estudiado las artes liberales en su juventud y que ahora, desde la madurez de una vida consagrada a Dios, era capaz de mirar hacia atrás y evaluar con lucidez lo que el mundo ofrece y lo que el alma verdaderamente necesita. Escribió además máximas y consejos dirigidos a los monjes del Bierzo y compiló relatos hagiográficos que incluían las revelaciones de los monjes Máximo y Bonelo y la historia del abad Donadeo. Reunió textos sobre los padres del desierto de Oriente, creando una compilación que conectaba la tradición monástica del Bierzo con sus raíces en Egipto y en Siria, estableciendo un puente espiritual entre la Tebaida del desierto y la Tebaida de las montañas leonesas. Y quizá lo más extraordinario, Valerio escribió su propia autobiografía, un texto que los estudiosos consideran una de las primeras obras autobiográficas de la literatura española. En ella, con una mezcla de humildad y de amargura contenida, relató las tribulaciones de su vida, los conflictos con los clérigos envidiosos, las expulsiones, los asaltos. No lo hizo por vanidad ni por venganza, sino como testimonio para los que vinieran después, como prueba de que el camino de la santidad no es de rosas sino de espinas, y de que incluso dentro de la Iglesia pueden encontrarse obstáculos que solo la gracia de Dios permite superar. Hay algo profundamente conmovedor en la imagen de Valerio escribiendo en su celda. Un hombre que pasó la mayor parte de su vida siendo expulsado de un lugar tras otro, que nunca tuvo un hogar permanente, que fue despojado de sus libros, y que sin embargo, cuando finalmente encontró un rincón de paz, lo primero que hizo fue sentarse a escribir, como si supiera que las palabras eran lo único que no le podrían quitar, como si entendiera que su verdadero legado no estaría en las piedras de una ermita, sino en las letras que dejaría sobre el pergamino. Hubo un último episodio significativo en la vida de Valerio que merece ser contado. En algún momento de sus años finales, el obispo de Astorga, un prelado llamado Isidoro, reconoció el valor del anciano eremita y lo invitó a acompañarlo a un concilio que se celebraría en Toledo. Era un gesto de reconocimiento tardío pero sincero. El obispo quería tener a su lado a aquel hombre sabio y paciente que había soportado tanto sin perder la fe ni la dignidad. Valerio aceptó, y ambos emprendieron el largo viaje hacia la capital del reino visigodo, pero el destino tenía otros planes. Durante el camino, el obispo Isidoro enfermó gravemente y falleció antes de llegar a Toledo. Valerio se quedó de nuevo solo, en medio del camino, sin el amparo de su protector, y tuvo que regresar al monasterio con el peso de una nueva pérdida sobre los hombros. Es difícil no sentir tristeza al imaginar ese regreso. El anciano volviendo sobre sus pasos, solo,
por los caminos polvorientos que había recorrido con esperanza apenas unos días antes, pero también es difícil no sentir admiración, porque Valerio regresó a su celda, retomó su pluma y siguió escribiendo. No se rindió, nunca se rindió. Esa fue quizá su mayor virtud, la capacidad de seguir adelante, una y otra vez, sin importar cuántas veces el mundo lo derribara. Valerio pasó en total más de 20 años en la comarca del Bierzo, alternando entre la soledad del eremitismo y la vida en comunidad, entre la escritura y la oración, entre la enseñanza y el silencio. Sus discípulos lo veneraban, los campesinos lo amaban, y su fama de santidad, aunque nunca reconocida oficialmente por el martirologio romano, pervivió durante siglos en la memoria de la gente del lugar y en los manuscritos que se conservaron primero en el monasterio de Carracedo y luego en la catedral de Oviedo, donde fueron custodiados como un tesoro de la Iglesia hispana. Duerme profundo, deja que la historia de Valerio te arrope como un manto suave en esta noche, porque ya nos acercamos al final de su camino terrenal, y lo que queda por contar tiene la dulzura serena de un atardecer sobre las montañas. Valerio murió hacia finales del siglo VII. Una lápida encontrada siglos después sugiere que pudo haber sido en el año 695, aunque no hay certeza absoluta. Lo que sí sabemos es que murió en el monasterio de San Pedro de Montes, en aquella celda que había sido de San Fructuoso, rodeado probablemente por los monjes que lo habían acogido y que lo consideraban su padre espiritual. Sus reliquias fueron depositadas en el altar mayor de la iglesia del monasterio, un lugar de honor que reflejaba el cariño y el respeto que la comunidad sentía por él. Pero el legado de Valerio no se reduce a unos huesos en un altar ni a unas fechas en un calendario. Su legado está vivo en sus escritos, en esas páginas que sobrevivieron a la invasión musulmana, a la destrucción de monasterios, al paso implacable de los siglos, y que hoy siguen siendo estudiadas por quienes quieren entender cómo era la vida en la Hispania visigoda, cómo se vivía la fe en los monasterios del noroeste y qué tipo de hombres eran capaces de renunciar a todo por seguir un ideal que la mayoría consideraría locura. Su legado está también en el ejemplo de su vida, en esa lección silenciosa que nos deja su historia, la lección de la paciencia frente a la injusticia, de la mansedumbre frente a la agresión, de la perseverancia frente al desaliento. Valerio fue expulsado de sus refugios una y otra vez. Fue despojado de sus posesiones. Fue calumniado y agredido por quienes deberían haberlo protegido. Y sin embargo, nunca respondió con odio, nunca buscó venganza, nunca dejó de creer que Dios tenía un propósito para su vida, aunque ese propósito incluyera el sufrimiento. Hay una observación que los estudiosos de su vida han hecho con frecuencia y que me parece especialmente hermosa para compartir contigo en este momento de la noche. Dicen que a Valerio parecía que Dios lo había preparado para la adversidad, como si toda su existencia hubiera sido un largo entrenamiento en el arte de soportar lo insoportable sin perder la ternura del corazón. Y lo curioso, lo verdaderamente desconcertante, es que sus adversarios fueron siempre personas de iglesia, clérigos codiciosos, sacerdotes envidiosos, hombres que vestían el hábito, pero no vivían el espíritu. Y alguien podría preguntar, si era tan difícil convivir con Valerio, si tantos problemas causaba su presencia, quizá el problema era él. Pero la respuesta que nos dan quienes conocieron su historia es otra, mucho más profunda. No es que fuera difícil convivir con un santo, sino que es al santo al que le cuesta convivir en un mundo donde la rectitud molesta, donde la coherencia incomoda, donde vivir de acuerdo con lo que se predica resulta, para muchos, un reproche silencioso que no pueden soportar. Valerio no se propuso ser un reproche para nadie, solo quiso vivir en paz, rezar en silencio y compartir lo poco que sabía con quien quisiera aprender. Pero su mera existencia, su manera de estar en el mundo, la luz que irradiaba sin proponérselo, era suficiente para despertar la envidia de los mediocres y la hostilidad de los ambiciosos. Y eso, lejos de disminuirlo, lo engrandece, porque nos muestra que la santidad no es un estado de perfección inmóvil, sino un camino lleno de tropiezos, de caídas y de levantadas,
un camino que se recorre con los pies descalzos sobre piedras afiladas y que solo pueden completar aquellos que han aprendido a caminar no con la fuerza de sus piernas, sino con la fuerza de su fe. Piensa en eso esta noche, mientras te vas quedando dormido. Piensa en Valerio caminando por las montañas del Bierzo, solo, con el viento frío en la cara y el corazón lleno de una paz que nadie podía arrebatarle. Piensa en sus manos escribiendo sobre el pergamino, transmitiendo a las generaciones futuras la memoria de una época y la sabiduría de una vida entregada. Piensa en la celda de San Pedro de Montes, pequeña y fría, pero iluminada por la llama tenue de una vela y por la presencia invisible de algo que no se puede ver pero que se puede sentir, algo que está aquí también, en esta noche que compartes con tantas otras almas que buscan descanso y sentido. La historia de San Valerio de Astorga es la historia de un hombre que nunca dejó de buscar un lugar donde estar en paz. Y al final, después de tantos caminos recorridos y tantas puertas cerradas, lo encontró, no en una ermita, no en un oratorio, no en un monasterio. Lo encontró dentro de sí mismo, en ese espacio interior donde la oración se convierte en respiración y donde el silencio deja de ser vacío para convertirse en presencia. El monasterio de San Pedro de Montes siguió existiendo durante siglos. Fue restaurado en el siglo X por San Genadio, obispo de Astorga, quien quiso recuperar el espíritu de Fructuoso y de Valerio, y se convirtió en uno de los centros espirituales más importantes del noroeste peninsular. Las obras de Valerio se copiaron y se distribuyeron entre los monasterios, alimentando una tradición monástica que enlazaba el desierto de Egipto con las montañas de León. Y aunque el tiempo acabó por derruir las paredes del monasterio, las palabras de Valerio sobrevivieron, como sobrevive todo lo que nace del espíritu. Hoy, cuando contemplamos la vida de este hombre extraordinario, sentimos una mezcla de admiración y de consuelo. Admiración por su fortaleza interior, por su capacidad de soportar la injusticia sin endurecerse, por su amor a las letras, por su fidelidad a un ideal que nunca abandonó, y consuelo porque su historia nos recuerda que no estamos solos en nuestras dificultades, que los obstáculos que enfrentamos hoy no son muy diferentes de los que enfrentó un eremita en las montañas del Bierzo hace más de 1300 años. Y si Valerio pudo seguir adelante, con sus pies descalzos y su corazón abierto, quizá nosotros también podamos. Duerme profundo, deja que la noche haga su trabajo de reparación y de olvido, y que al despertar mañana, algo de la paciencia de Valerio se haya quedado contigo, como una semilla pequeña pero tenaz, plantada en algún rincón de tu alma. Y ahora, antes de despedirnos, elevemos juntos una oración inspirada en el ejemplo de este santo humilde. Señor, Dios de la paciencia y de la esperanza, que acompañaste a tu siervo Valerio por los caminos difíciles de la vida, que le diste fuerza cuando el mundo le cerró las puertas, y paz cuando los hombres le negaron el descanso. Te pedimos esta noche que nos concedas algo de su entereza, algo de su mansedumbre, algo de esa fe que lo sostuvo cuando todo parecía perdido. Enséñanos a caminar sin prisa y sin miedo, a confiar en tu providencia aunque el camino sea oscuro, a no responder al agravio con agravio. Danos la gracia de encontrar en el silencio tu voz, en la soledad tu compañía, en la noche tu luz. Bendice a quien escucha estas palabras, esté donde esté, y concédele un descanso reparador, un sueño tranquilo, una noche protegida por tu amor. Por intercesión de San Valerio, eremita y escritor, patrón de los que buscan sin rendirse, te lo pedimos con humildad. Amén. Gracias por habernos acompañado esta noche en este recorrido por la vida de San Valerio de Astorga, un santo que nos enseña que la verdadera fortaleza no está en las murallas, sino en el corazón que sigue latiendo con fe. Si esta historia te ha llegado, te invitamos a dejar un me gusta y a suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo juntos la vida de tantos santos que tienen algo hermoso que contarnos. Y si conoces a alguien que necesita una noche de paz, comparte este relato. Las buenas historias, como las buenas oraciones, están hechas para ser compartidas. Esto fue Dormir Profundo con Historias Católicas. Buen descanso.